Y como habíamos anunciado, hoy tenemos en nuestro programa de Sin Calco ni Copia al economista Germán Alarco, ¿no? Investigador especializado en temas de macroeconomía, distributivos, financieros, ¿no? Es maestro en economía por el Centro de Investigaciones de la Universidad de México, ¿no? Además, tiene una gran experiencia ocupando responsabilidades en el CEPLAN, en la CEPAL también de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran economista y que hoy día nos acompaña y que nos puede orientar sobre las políticas económicas que acaba de plantear el señor Pedro Frank. Germán Alarco, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Marcos. En primer lugar, saludarte a ti y a todo tu público. Adelante. Bueno, Es un gusto. acaban de plantear el señor Franque un proyecto de ley que es el 00583 con respecto a la delegación de facultades en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que es un buen avance. El tema fundamental es el de incrementar la presión tributaria. Según los estimados oficiales, con este paquete se lograría ingresos adicionales para el fisco de 12.000 millones de soles. Suena mucho, pero esto es apenas 1.8% del PBI. Debo anotar un tema importante para todos tus televidentes, es que la presión tributaria peruana, con información de la OCDE, es de apenas 16.6%. El promedio de América Latina es 22.9% y el promedio de las economías desarrolladas es 33.8%. ¿Y Nuestra por qué ese distancia retraso? en términos de recaudación es gigante. Este es un primer avance, este programa pretende 1.8% más del PBI, pero nada que ver y no llegamos siquiera a los niveles de Ecuador, de Bolivia, de Colombia. Esto es, todavía quedamos muy atrás. ¿Y por qué estamos tan atrasados en lo que respecta a la región, para no irnos a Europa, obviamente? Mira, en el mismo documento del MEF se señalan cuáles son los tres factores fundamentales. Primero, los estructurales. Tenemos una gran informalidad y tenemos una cultura débil en temas tributarios. Nadie quiere pagar nada. Y si no pagamos, también hay que vincular que ciudadanía es derechos y obligaciones. La gente quiere servicios, pero no quiere pagar. Ese es un tema básico. Lo segundo es que tenemos graves problemas por el lado de la administración tributaria. Tenemos muchos adeudos vencidos y que están en litigio. Litigio primero en el Tribunal Fiscal y en el Poder Judicial. Una de las medidas que se proponen es ver cómo se aceleran estos procesos. Y lo tercero es que tenemos una política tributaria totalmente laxa, una política tributaria que ha generado una cantidad de exenciones y beneficios para grupos y sectores en particular. Te comentaba, por ejemplo, que en el caso de la minería, en el año 2007, tengo los números oficiales, el sector minero e hidrocarburos pagaba impuestos entre rentas, regalías, todo tipo de impuestos, 18.9% del valor de sus ventas. En el 2018 paga solo el 11.8%. Y cuando les quitamos las devoluciones de IGB que absurdamente les entrega el gobierno, pasamos a qué? A que el sector minero pagaba de respecto de sus ingresos el 17.8% en el 2007 y ahora paga solo, datos oficiales, el 7.9%. Esto es, los Tanto sectores retraso. más ricos del país, incluido también esto ocurre con el sector de intermediación financiera, cada vez pagan menos. Hemos construido un sistema que favorece a los ricos y hemos construido un sistema que cobra más a través de impuestos indirectos. El objetivo de esta reserva, de esta reforma, tal cual se discute a nivel internacional, es gravar más a quienes más tienen. Pero eso no solamente es un pedido de la llamada izquierda
o de la Así es. socialdemocracia. Eso lo está diciendo John Biden, lo están diciendo en Europa los mismos presidentes. Es buen punto, Marcos. Si uno revisa los documentos de la nueva directora y la anterior directora del Fondo Monetario Internacional, se plantea como gran problema el tema de la elevada desigualdad. ¿Y cómo se enfrenta? Una de las fuentes para enfrentar la elevada desigualdad es modificar la política tributaria. Si uno coloca en el buscador elevada desigualdad, políticas de impuestos, es el propio Fondo Monetario Internacional que está diciendo que hay que gravar a los que más tienen. Y sobre esto quiero comentarte que hay muchos mitos y cuentos. La gente repite, yo digo los grupos de interés, de que no se puede grabar en estas épocas. Mentira. Cuando uno revisa el libro de Piketty, Capital e Ideología, va a encontrar la historia de los impuestos y los impuestos a la renta, los impuestos a las herencias se colocan precisamente en tiempos de crisis. Por ejemplo, históricamente se elevaron al terminar la Primera Guerra Mundial y al terminar la Segunda Guerra Mundial. Este argumento que dicen que no hay que tocar los impuestos es una gran mentira. Pero además todas estas potencias, todos estos países han crecido básicamente porque el Estado ha podido recaudar y hacer una inversión importante, no tanto en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los países asiáticos lo han hecho a partir de el Estado ha sido un Estado pues que ha podido manejar la economía. Así es. Yo a mis alumnos en las maestrías, donde dicto en la Pacífico, en la Universidad del Pacífico, les doy a leer un primer artículo muy hermoso. Es un artículo de Joseph Stiglitz. Fue vicepresidente del Banco Mundial, jefe de asesores económicos durante el gobierno de, eh, de ay, se me acaba de ir, del gobierno demócrata ay, se me fue, de quien fue asesor presidencial, y el documento se llama Hagan lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. A nosotros nos venden todo un conjunto, un portafolio de elementos, pero ellos en la práctica aplican un conjunto de medidas totalmente diferentes. Y lo que tú comentas en términos de las políticas de apoyo que se dan en los Estados Unidos, de las políticas de apoyo que se dieron en las economías asiáticas, es una realidad. Pero otra cosa es el discurso que estas gentes lanzan en términos del tercer mundo. Es decir, nos O sea, para plantean su un país una recetario que cosa, ellos no aplican. o sea, para su Nada país más un tema para que cerremos el tema este de los impuestos. La presión tributaria del Perú, datos de la OCDE, te decía, es 16.6%. La misma fuente presenta el promedio de América Latina, 22.9%, y el promedio de las economías ricas es 33.8%. Esos que más crecen, que tienen un PBI, no que más crecen, que tienen un PBI per cápita más alto, tienen un tamaño del Estado medido en términos de presión tributaria que es el doble del Perú. Y por eso son economías que tienen pues servicios en suficiencia, servicios en calidad en general, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Ser un país siempre del tercer mundo o del cuarto mundo? Con educación pública en condiciones desastrosas, con salud pública en condiciones desastrosas, con infraestructura con serios problemas. Bueno, si queremos mejorar nuestra tanto volumen como capacidad, pues hay que trabajar sobre la reforma tributaria. Aquí el tema es que hay que gastar más y hay que gastar mejor también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que generar mayores eficiencias y hay que enfrentar nuestro flagelo que es la corrupción. ¿y qué es lo Pero que eso está tampoco te planteando, debe está llevar pidiendo a Pedro decir, Franco? porque hay quien, Marcos, plantea que como somos corruptos, no hay que aumentar Como impuestos Marx porque eso se lo roban. Pues entramos en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, efectivamente la corrupción existe y aquí es un tema importante. Existe en obra pública y existe igual o más en asociaciones pública-privadas. Cuando hemos visto estos proyectos de interoceánica, concesiones carreteras, la corrupción ha estado por todos lados y lamentablemente también ha estado en la forma de ejecución de obra pública tradicional. Es
Es decir, sí Ujú. tenemos un flagelo que es la corrupción que corroe todo y que viene y es una corresponsabilidad que no hay que olvidar entre sector público y sector privado. ¿Por qué? Porque ahora le echan la culpa al sector público, ¿no? Pero el que corrompe es el sector privado. Sí, efectivamente, Germán. Quería, si puedes precisar cuáles son las medidas que se está pidiendo en esta normativa que se ha presentado al Congreso. Son varias y el paquete es grande. Ojalá que los intereses económicos, que los intereses ideológicos no impidan esta delegación de facultades. Lo primero es que se pretende ajustar los cobros a lo que son rentas de primera categoría y segunda categoría. El capital, a través de los dividendos, paga solo 5%, mientras que nosotros, con el impuesto a la renta a personas naturales, pagamos entre el 8 y el 30%. Entonces, lo que se está proponiendo no es que sean iguales, sino elevarlo ligeramente. Lo segundo es que se pretende aumentar progresividad de impuestos sobre la renta, pero a quienes ganan más de 300.000 soles al año. Es Ah, decir, bueno, a nosotros no nos que llega. ganan 25.000 soles al mes. A De nosotros no nos ahí llega. lo que se pretende también es establecer impuestos a la economía digital. Ahora todo se hace a través de plataformas, pero nadie paga impuestos. En Chile, en Colombia, en España, ya en muchos países de Europa se están cobrando impuestos a estas plataformas, como debe ser, porque se asocian a prestación de servicios, pero no pagan nada. Claro, ahí hay que buscar el mecanismo inteligente para cobrar. Se está modificando también el régimen minero y son dos componentes. A los ingresos operativos, cuando ganan más, se les cobra más, pero también yo creo que lo más importante es subir la regalía básica. Ahora está en 1%, antes estuvo hasta en 2%. Hay que elevarla más. Es decir, nosotros somos dueños de los recursos, es la nación la dueña de los recursos y la nación somos nosotros. Obviamente nosotros queremos y necesitamos una mayor parte de ese pastel. Va también a plantearse mejoras en el régimen de las micro y pequeñas empresas, mejora en tributos municipales, reducir deducciones en el caso de las personas de altos ingresos. Yo creo que este es más o menos el panorama general, sí es amplio. Si tú me dices si está bien, yo digo en general está bien, pero en realidad faltarían más cosas. Faltaría la eliminación de las devoluciones de IGB a las empresas extractivas. Solo se devuelve IGB a las empresas que procesan los recursos naturales a nivel internacional. Y en el Perú tenemos una gran aberración. Faltan Claro. tributos también a productos que afectan la salud. En México, por ejemplo, hay impuestos a las bebidas gasificadas. ¿Por qué? Porque generan diabetes, ¿sí? Y esto es muy interesante y ha sido muy efectivo. No hay que premiarlo, sino hay que castigarlo. Hay que, decíamos también, pensar más adelante en impuestos a las herencias, pero no para los sectores populares ni clases medias, sino para los segmentos que tienen pues patrimonios de más de 5 o 10 millones de dólares o más, ¿sí? En Chile se está hablando de un sistema por encima de los que tienen 20 millones. Y en Estados Unidos también se está restableciendo, se pretende, como tú señalabas con Biden, restablecer este sistema. Nada más un detalle, en los países miembros en Perú, en lo que es cobros por prestaciones sociales, lo que se paga por seguro social y demás, es equivalente al 2% del PBI. En América Latina es 3,8% del PBI. Y por eso tan malos servicios que tenemos. Y en la Ajá. OCDE, las economías ricas es 8% del PBI. Por eso ellos sí tienen mejores prestaciones de salud, por eso tienen ellos mejores jubilaciones, mejores sistemas asistenciales. Nosotros estamos a la cuarta parte de lo que son los estándares de las economías desarrolladas y a la mitad Germán, de lo que es el estándar de América Latina. Entonces yo creo que si queremos ser responsables y no la palabrita populistas, es que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por mejorar la recaudación del gobierno y hacer todo lo posible y vigilar que esa mayor recaudación
se utilice en provecho de todos los peruanos. Sí, la verdad es que nos gustaría ampliar esta entrevista, ¿no? Quiero comprometerte para otras oportunidades, pero no quisiera quedarme con algunas de ellas. Una, el tema de fortalecer la descentralización fiscal. ¿Qué significa eso? Así es. De esto no hay mucho, pero se trata que los gobiernos locales y los gobiernos regionales asuman la labor de recaudar. En Claro. realidad ellos quieren recursos, pero no se encargan de conseguir un sol de recursos, no. Ujú. Si Correcto. usted quiere más servicios públicos, si usted quiere más inversión pública, tiene que darse el trabajo de identificar nuevos agentes económicos en capacidad de pagar impuestos. Y Y la debe otra preguntita, también tener capacidad para cobrar y utilizar esos recursos en beneficio de sus regiones y localidades. lo otro que creo que es muy importante es lo del Banco de la Nación, que retome otra vez su rol también tanto en materia financiera. Eso lo Totalmente de retoma. acuerdo. Yo todavía lo veo limitado, porque en realidad en Chile, por ejemplo, el Banco de Chile es un banco estatal que hace todo tipo de funciones comerciales. ¿Y por qué es importante? Porque eso introduce competencia en el mercado y va a frenar tasas de interés activas, las que se cobran, y va a promover que las tasas de interés pasivas aumenten. Obviamente se trata de que el Banco de la Nación opere con responsables socialmente, con buenas prácticas de gobierno corporativo, sin subsidios. ¿Sí? Entonces, se tiene que impulsar la banca comercial en manos del Estado para introducir competencia en este sistema financiero que es muy oligopolizado, donde 4 bancos tienen el 80% de las operaciones de crédito y depósitos. Muchísimas Gracias gracias a ti. Germán por acompañarnos en nuestro programa Sin Calco ni Copia y esperamos pues volverte a tener aquí ya cuando asumas responsabilidades mayores que estoy seguro que van a orientar mejor la economía de nuestra patria. Muy buenos días Muchísimas por gracias a acompañarnos. ti. Igualmente, nos estamos viendo. Nos Saludos a tu estamos viendo. público. Gracias. Y nosotros regresamos en breves segundos con el nuevo bloque de Sin Calco ni Copia.